Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Álvarez Trujillo. El presente video es para exponer el cuadro de acciones constitucionales. Dentro de este cuadro podemos encontrar 5 acciones: acción de tutela, acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo y habeas corpus. Inicialmente empezamos con acción de tutela, en el cual podemos encontrar el marco normativo. Encontramos la Constitución Política de Colombia consagrada en el artículo 86. ¿Qué es acción de tutela? Es una acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia que busca proteger los derechos fundamentales de los individuos. Bueno, entonces la finalidad de esa acción es protectora, que busca proteger los derechos fundamentales de los individuos cuando quiera que estos se resulten vulnerados o amenazados por una acción o omisión de cualquier autoridad pública. ¿Cuál es la importancia de esta acción? Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales. Bueno, las características. Las características encontramos que son subsidiaria o residual, porque solo procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial. Es inmediata porque su propósito es otorgar sin dilaciones la protección solicitada. Es sencilla o informal, es eficaz, preferente y sumaria. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de procedencia? ¿Cuándo procede la acción de tutela? Entonces, cuando el asunto tenga relevancia constitucional, cuando el interesado haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela, cuando la petición cumpla con el requisito de inmediatez, cuando el accionante identifique de forma razonable los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, y cuando el fallo no sea impugnado. Entonces, agotar vía gubernativa. Entonces, no se requiere agotar vía gubernativa. Vamos para la caducidad. Entonces, la acción de tutela podrá ejercerse en cualquier tiempo, salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los 2 meses de ejecutoriedad de la providencia correspondiente. Titulares de la acción. Según el artículo 86, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario. Bueno. Bueno, entonces no existe la presencia de un abogado, es decir, que no requiere requisito es decir, que ese proceso es obligatorio el abogado. ¿Contra quién se interpone? Entonces, según el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991, la tutela procede contra cualquier autoridad pública, excepcionalmente contra particulares encargados de la prestación de un servicio público cuya conducta afecte grave directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Pasamos a qué derechos protege la acción de tutela. Entonces ya dijimos que los derechos fundamentales que se vean amenazados y no exista otro mecanismo de defensa o protección. Vamos para la autoridad judicial. El decreto 2591 de 1991 expresa que son competentes los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza que motiva la tutela. Y finalmente encontramos el desistimiento. Entonces es viable si se presenta antes que exista una sentencia respecto a la controversia. Así lo establece el artículo 26 del decreto 2591 de 1991. Listo, entonces pasamos a la segunda acción, que es la acción de cumplimiento, la cual está regulada en la ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. Entonces la definición de esta acción, la finalidad de la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión de la autoridad. ¿Cuál es la finalidad de este cumplimiento? Entonces la finalidad de esta acción de cumplimiento es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo. Listo, entonces ¿cuál es la importancia de esta acción? La acción de cumplimiento sirve para hacer efectivas las leyes, ordenar el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo. Las características de esta acción: es una acción pública y por lo tanto no requiere demostrarse ningún interés para interponerla. Listo, entonces los requisitos de procedencia para esta acción. Que el deber jurídico que se solicita cumplir se encuentre consagrado en normas con fuerza de ley o actos administrativos, que el mandato para la autoridad sea imperativo, además debe probarse la renuencia de la autoridad y que no exista otro instrumento judicial para lograr efectivo el cumplimiento de la norma que se pretende hacer valer. También habla sobre la agotar vía gubernativa. Entonces no requiere agotar vía gubernativa la caducidad. Según el artículo 7 de la ley 393 de 1997, la acción se puede promover en cualquier época, siempre que la ley o el acto administrativo se hallen vigentes, porque si están derogados o perdieron su vigencia, la acción perdería su razón de ser. ¿Quiénes son los titulares de la acción de cumplimiento? Entonces cualquier persona podrá ejercer acción de cumplimiento frente a normas con fuerza material de ley o actos administrativos. La acción de cumplimiento no requiere derecho de postulación. Entonces contra quien se interpone se la presenta cualquier persona ante los jueces, tribunales administrativos, así como las organizaciones sociales no gubernamentales y los servidores públicos. ¿Qué derechos protege la acción de cumplimiento? Entonces no protege derechos. La acción de cumplimiento sirve para hacer efectiva las leyes. Entonces la autoridad judicial, la acción de cumplimiento la pueden presentar cualquier persona ante los jueces administrativos, así como las organizaciones sociales no gubernamentales y los servidores públicos. Bueno, como tercera acción encontramos la acción popular, la cual está regulada en la Constitución Política de Colombia en su artículo 88 y la ley 472 de 1998. La definición de la acción popular es un mecanismo constitucional procesal que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez competente con el fin de solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos violados o amenazados por una autoridad pública. La finalidad de esta acción entonces es evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro
la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos. También busca restituir las cosas a su estado natural en cuanto lo fuera posible. Entonces, la importancia de esta acción: es un instrumento tutelar el interés público que garantiza el acceso a la justicia de manera ágil. Las características de esta acción: entonces puede ser preventiva, restauratoria e indemnizatoria. Es preventiva cuando se pretende eliminar la amenaza a un derecho o interés colectivo para evitar su violación definitiva. Es restauratoria cuando apunta a que las cosas vuelvan a su estado anterior o a su estado natural, a la vulneración o amenaza en la medida que fuera posible. Es indemnizatoria cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de procedencia para que proceda esta acción? La existencia de un interés o un derecho colectivo que se encuentre amenazado o vulnerado, la acción u omisión de esta autoridad pública. La acción debe promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o la vulneración del derecho o de este interés. Que si requiere derecho de postulación, agotar vía administrativa no requiere, es un mecanismo autónomo y principal. La caducidad: no tiene un término perentorio para interponerse, sin embargo, la oportunidad precluye cuando cesa la vulneración del derecho o el interés colectivo. Entonces, ¿quiénes son los titulares de esta acción? Entonces, cualquier persona natural o jurídica, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, sus delegados, los personeros municipales o distritales, los servidores públicos, las organizaciones no gubernativas, las organizaciones populares, cívicas o de índole similar, y los servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos, los alcaldes, entre otros. Derecho a postulación: no necesita de intervención de un abogado. ¿Contra quién se interpone esta acción? Particulares o contra la autoridad pública que mediante la acción u omisión vulnere o pretenda vulnerar los derechos e intereses. Entonces, los derechos que protege derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 88 de la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, leyes ordinarias, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. La autoridad judicial competente, las autoridades o de particular que ejerzan, las autoridades públicas o particulares que ejerzan funciones administrativas. Entonces, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la vulneración proviene de un particular. Ante la jurisdicción civil, en primera instancia, los jueces civiles del circuito en segunda instancia y las salas civiles de tribunales superiores. Entonces, el desistimiento, pues en esta acción no procede. La cuarta acción habla sobre la acción de grupo. Esta está consagrada en la Constitución Política de Colombia, su artículo 88, la Ley 472 de 1998. Su definición: es un mecanismo procesal constitucional que permite a un número plural de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de indemnización y perjuicios. Su finalidad es compensatoria. Entonces, ¿qué buscamos con esta acción? Obtener una indemnización colectiva que esta pues después se reparte, lograr una mayor eficiencia en términos de números de procesos, pruebas y representación jurídica, además de un crucial efecto de economía procesal. ¿Cuál es la importancia de esta acción? Asegura a las personas que han sufrido un perjuicio la posibilidad de acudir a la justicia sin importar su cuantía. Las características de esta acción:
Da lugar a interponerse cuando una acción ya ha causado un perjuicio, el cual se busca resarcir y se pretende una indemnización. Es importante aclarar que para que proceda esta acción el número plural de personas debe ser un mínimo de 20 para que ésta sea procedente. Quien representa la demanda representa a las demás personas afectadas. El número de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de una misma causa que causó, valga la redundancia, perjuicios individuales. Para cada una de ellas se consagra la posibilidad de integrar o excluir miembros del grupo después de presentada la demanda. Entonces, requisitos de procedencia. Como ya lo dijimos, un número mínimo de 20 personas que integran ese grupo, el cual se crea afectado, que cada una de esas personas del grupo haya sufrido un perjuicio individual, que el grupo de personas reúna condiciones uniformes respecto a una misma causa que les haya originado perjuicios, que exista un nexo causal entre conducta que originó el hecho dañoso y el daño directamente sufrido por esas personas. La acción se ejerza con la exclusiva pretensión de obtener un reconocimiento y un pago de perjuicios, y en ese caso pues es indemnizatorio. Se instaure dentro de 2 años siguientes a la fecha que se causó el daño y cesó la acción del cual la causó. Entonces, agotar vía gubernativa, entonces no se requiere agotar vía gubernativa. Sobre la caducidad, si existe caducidad, 2 años siguientes a la fecha en la que se causó el daño o cesó la acción vulneradora del causante del mismo. ¿Quiénes son los titulares de esta acción? Entonces, las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual, el defensor del pueblo, los personeros o los municipales distritales. Entonces, el derecho de postulación en esta acción sí requiere derecho de postulación y esta debe ser presentada a través de un abogado con tarjeta profesional vigente. ¿Contra quién se interpone? Procede contra cualquier persona natural o jurídica, sea pública o privada, que mediante su acción o omisión ocasione un perjuicio individual a un grupo de personas. Entonces, derechos que protege. El artículo 4 de la Ley 472 de 1998, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, las leyes ordinarias, el artículo 4 del... Bueno, entonces pasamos a la autoridad judicial. Perjuicio proviene de autoridad o de particular que ejerza funciones administrativas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, primera instancia, los jueces administrativos, en segunda instancia el tribunal contencioso administrativa. Perjuicio proviene de un particular ante la jurisdicción civil en primera instancia, los jueces civiles del circuito en segunda instancia, las salas civiles de los tribunales superiores. El desistimiento de esta acción, entonces sí procede el desistimiento de esta acción. Y finalmente encontramos la acción del habeas corpus, la cual está regulada por la Constitución Política de 1991 en su artículo 30 y la Ley 1095 del 2006. La definición del habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de su libertad. ¿Cuál es la finalidad de esta acción? Ordenar la libertad inmediata al detenido si no encontrara motivo suficiente para el arresto. ¿Cuál es la importancia del habeas corpus? Bueno, la importancia tiene como finalidad proteger el derecho de la vida y la libertad individual. Los ciudadanos pueden presentar habeas corpus en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos.
Las características de esta acción, entonces es una acción de garantía constitucional, es un procedimiento sumario, es de naturaleza procesal, es sencillo y carente de formalismos, tiene principio de informalidad, la pretensión de universalidad y sirve para defender la libertad personal. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia para esta acción? El nombre de la persona en cuyo favor se instaura esta acción, las razones por las cuales la están instaurando, la fecha de reclusión de la persona que está privada de la libertad, si se requiere agotar vía administrativa, no requiere agotar vía administrativa, el habeas corpus debe resolverse en un término no mayor a 36 horas. ¿Quiénes son los titulares de esta acción? Entonces el habeas corpus podrá ser interpuesto por el propio detenido o por el cónyuge de una persona con una análoga relación marital o afectiva, los descendientes, ascendientes, hermanos o representantes legales. No requiere derecho de postulación, será contra quien se interpone, entonces será el juez de instrucción del lugar en el que se encuentre la persona privada de la libertad. Derechos que protege, pues ya como ya decíamos, protege la libertad personal. Entonces, ¿quiénes son competentes para esta acción? Son competentes para resolver la solicitud del habeas corpus todos los jueces y tribunales de la rama del poder público. Entonces, cuando se interpone esta acción, interpone una corporación. Ante una corporación se tendrá cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de habeas corpus. El desistimiento en esta acción entonces no procede. Y finalmente pues están todos los procedimientos al final del respectivo cuadro de cada acción. Muchas gracias, docente.